Tengan muy buenos días, alumnos. Sean bienvenidos a esta clase de educación física que lleva como correlativo el número 21 y que tiene además como tema o contenido principal lateralidad. Con esto pues iniciamos la jornada de esta semana, esperando pues que todos ustedes se encuentren bien. Y el mismo deseo para su familia, personas que se encuentran con ustedes cercanas, su comunidad, en fin, todo, ¿verdad? Esperamos, pues, Dios, de que todos estén bien. Recordando, como siempre, al igual que en todas las clases, que la pandemia nos obliga a trabajar de esta forma, aunque hoy el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud han dado el aval para que las clases puedan ser presenciales. Obviamente de manera voluntaria, ¿verdad? Aquellos alumnos y familias que consideren a bien llegar al colegio, pues las puertas ya cuando estén viendo este video ya estarán abiertas y esperando pues de que se acerquen al mismo. Si el caso es que no van a llegar y que van a mantener la virtualidad en las clases, pues también está esa otra opción y a eso obedece que yo esté en este momento grabando la clase. Así es que ánimo y a hacer toda nuestra mejor parte. Es importante que independientemente si ustedes están o no en la institución o en sus casas, mantengan aquellas medidas que les van a permitir tener un cuidado personal en óptimas condiciones, perdón. Y una de ellas es el utilizar de forma apropiada la mascarilla, la cual pues no deben de estarla manipulando ya puesta y no deben de quitársela en ningún momento, ¿verdad? A excepción cuando pues van a ingerir alimentos o líquidos. Mantener aquella distancia de no menos de 2 metros con las demás personas también colabora mucho al cuidado personal y evita pues que nos podamos contagiar independientemente si estas personas pertenecen o no a nuestro círculo, ¿verdad? O sea, eso es indiferente. Esa distancia tenemos que mantenerla y mejor aún si no nos ponemos de frente con la otra persona, sino a un costado. Recuerden que cuando uno habla tiende a botar saliva en cantidades pequeñas, pero lo hace y si nos mantenemos a esa distancia y no nos ponemos de frente con la otra persona, pues reducimos el riesgo de contagiarnos. Otra indicación que es importante para el cuidado personal es el mantener limpias nuestras manos. Lo aconsejable es agua y jabón, pero si la necesidad o la situación no nos permite el acceso al agua y al jabón, pues auxiliarnos del alcohol gel o el alcohol, ¿verdad? Para pues, mantener nuestras manos desinfectadas y también evitar el posible contagio. Recuerden que si nosotros independientemente manipulamos objetos o tenemos contacto con superficies, creer que estas sí, que están contaminadas, pues nos van a permitir a nosotros también mejorar nuestro cuidado personal en el sentido de que estén o no contaminadas estas superficies, pues nosotros mantenemos siempre nuestras manos limpias. Por eso es importante que si yo manipulo o coloco mis manos en algún lugar de los que estamos mencionando, inmediatamente yo me desinfecto. Y por eso es importante andar siempre cerca el alcohol o alcohol gel. Luego, pues mantener los hábitos higiénicos dentro y fuera de nuestras casas. Recordarles que cuando ustedes regresen a sus casas, lo primero es bañarse, cambiarse y llevar la ropa sucia al lugar asignado para que posteriormente ésta sea lavada. Eso es algo que tenemos que mantener. De igual manera, los zapatos, no ingresar con ellos, sino que dejarlos en la entrada. Habilitar o designar un espacio para dejarlos ahí o inmediatamente pues, desinfectarlos con alcohol. Que esa sería otro de los hábitos higiénicos que debemos de mantener independientemente si estamos o no en nuestras casas. Con ello, pues pasamos entonces a hablar un poco sobre la asignatura, educación física.
Recuerden que la clase es un punto de encuentro donde nosotros intercambiamos información con el afán primero de cubrir los contenidos que el Ministerio de Educación nos brinda y segundo con cumplir con la secuenciación de contenidos que como institución nosotros tenemos. Lo estaremos siempre haciendo de manera virtual por aquellos que pues, no van a regresar al colegio, y con los que regresen al colegio lo haremos de una forma distinta, práctica. Ya la clase dejará de ser teórica como lo estamos haciendo con las personas que se quedan en sus casas. Y eso será prácticamente durante todo el año. Estar conscientes sobre lo importante, ¿verdad?, que esta asignatura tiene, o el contenido relevante que esta tiene, es que ustedes estén conscientes de que es importante tener una buena salud física y mental. Y esta se logra a través del ejercicio, de actividad física, de tener una rutina de ejercicio que me permita satisfacer aquellas necesidades corporales que yo tengo y que al final me van a brindar una tranquilidad mental. Con esto lo que estamos diciendo es que es importante que ustedes en sus casas tengan una rutina de ejercicio. Si lamentablemente no pueden salir o no pueden hacerlo fuera de sus casas, esto no significa que no lo van a poder hacer. Claro que sí. Tienen que hacerlo en sus casas. Y por eso es bueno tener identificada aquella rutina que cumpla primero con abarcar las capacidades físicas básicas de las que hemos hablado en la clase. Fuerza, flexibilidad, velocidad, resistencia, y luego pues agregar un poco de equilibrio y de coordinación, ¿verdad? Que es lo que nos va a complementar el trabajo que nuestro cuerpo requiere con el tiempo y el tipo de ejercicio que cada uno, según su edad, pues necesita. Así es que esos serán los objetivos quizás más relevantes de la asignatura. También están aquellos que la complementan, y uno es lo que acabamos de mencionar, tener ese hábito de actividad física. Esa actividad física convertirla en ejercicios y posteriormente en una rutina, y que éstas tengan como fin mejorar, primero mantener y luego mejorar la condición física en cada uno de ustedes. También como siguiente objetivo está el complementar esta actividad, estos ejercicios, estas rutinas con una alimentación apropiada. Convertir esa alimentación en nutrición. En otras palabras, no comer lo que yo quiero, sino lo que debo, lo que mi cuerpo necesita, proporcionárselo para ir mejorando la salud física de la que hemos estado hablando en clase. Y al final, pues se complementa, porque están todas articuladas, actividad física, alimentación, con el merecido descanso. Aquí nos referimos a dormir 8 o 9 horas nocturnas continuas. Y si va a haber una pequeña siesta, que sea antes del mediodía, para no distorsionar el tiempo de descanso que tenemos asignado para la noche. Una pequeña siesta, estamos hablando de 30 minutos. No voy a pasar dormido todo el día. Ahora, si puedo evitarla, mejor, porque así mi sueño reparador será todavía de mejor calidad. Así es que el ánimo debemos de tenerlo, mantenerlo y cumplirlo. También está como último objetivo en lo que es la asignatura, explicar la parte teórica de los deportes que nosotros tenemos en el colegio o en la escuela, y poco a poco ir abarcando otros contenidos que se integran y que están relacionados con la asignatura. De esto posteriormente vamos a hablar. Así es que esos serán los objetivos de la asignatura en educación física. También con respecto a la clase tiene sus propios objetivos, y uno es en esta semana conocer un poco sobre lateralidad en educación física, que son cosas diferentes si no caen en este ámbito, y que perfectamente se puede confundir uno. Entonces, cuando nosotros hablemos de lateralidad, lo haremos con relación a la asignatura. Estar conscientes, como ya lo explicábamos anteriormente, del beneficio que se obtiene, ¿verdad?, cuando dedicamos un tiempo de calidad a nuestro cuidado personal o a lo que es el cuerpo. Y allí hablamos de ejercicios, de actividades. También convertir, ¿verdad?, esas rutinas de las que hablamos nosotros en una cultura, independientemente de la edad de ustedes, mantener esa actividad,
Primero, por cuestiones de salud y segundo, por apariencia, llamémosle de esa forma. Entonces, es bueno pues vender una buena imagen en el sentido de salud, a eso me estoy refiriendo, no a otras cosas, sino que estoy hablando de que uno pues no se enferma y si lo hace su sistema inmunológico rapidito reacciona y una enfermedad que a una persona normal le puede acarrear hasta 15 días de incapacidad, pues a nosotros nos toca de 5 días exagerando, entonces a eso me refiero, a eso estoy hablando. Y preparar nuestro cuerpo para cuando pasemos a otra etapa de nuestra vida. Recuerden que ustedes están en un margen, en un rango de 13, 17 años, entonces el cuerpo de ustedes lo que necesita son 60 minutos diarios de actividad física, o mejor dicho, de ejercicio físico, que son dos cosas distintas, ya lo hemos explicado. Conforme ustedes vayan avanzando en su edad, así va a ir disminuyendo el tiempo que requiere el cuerpo de actividad. Entonces, ahorita por esa edad de ustedes son 60 minutos. Una persona adulta va a necesitar menos, 30, digamos, todos los días. Eso es de todos los días, por lo menos de lunes a viernes. Así que ánimo para mantener eso y para preparar nuestro cuerpo para la siguiente etapa de nuestra vida, que será la adultez. Y luego vendrá la vejez. En la vejez buscamos de que las personas mantengan en de la mejor manera o en la mayor cantidad posible esa autonomía e independencia en las actividades cotidianas que necesitamos todos. Casi siempre las personas adultas o que están en edad o en etapa de vejez requieren del auxilio de otra persona o de fármacos o de medicamentos. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de minimizar si mantenemos estas rutinas y esta cultura deportiva o de ejercicios de la que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Estamos hablando de casi 2 años. Entonces, el mensaje debe ser ese, ¿verdad? Prepararnos para cuando entremos en esta etapa de la vida. Y tener claro, ¿verdad?, que la cantidad y la calidad, aquí en la calidad es el tipo de ejercicio que nuestro cuerpo requiere, es de acuerdo a la necesidad cronológica que cada uno de nosotros tiene. También al tipo de cuerpo, ¿verdad? No es lo mismo, todos somos diferentes y tenemos necesidades distintas, entonces adecuar esas necesidades al tipo de ejercicio es la clave. No todos podemos tener la misma rutina. Ahora, con las indicaciones con respecto a la clase son las mismas, ¿verdad? Y las repetimos porque es bueno que queden bien remarcadas. El saludo, independientemente, aunque sea de forma virtual, pues lo realizamos. Cuando lo hacemos de manera presencial, también, ¿verdad? Y lo hacemos por un convencionalismo y también por generar simpatía. Y en el caso de los virtuales, me da a mí también certeza de que ustedes han cumplido con su horario de clase. Entonces, en buena hora sí lo hacen. Responder el cuestionario hasta finalizada la clase, no dejarlo para después, porque se exponen o se arriesgan a que de repente se les olvida y no lo hacen no porque no quieran, sino porque se les escapó. Entonces, no. Escucho mi grabación, veo la lectura y posteriormente resuelvo el cuestionario. Estamos hablando de que todo lo van a hacer en menos de 45 minutos. Así que no lo dejen para después, háganlo en el preciso momento y así también me ayudan a que cuando yo estoy calificando, pues no hago 2 calificadas, llamémosle así, sino que es una y continua. En buena hora por los que lo hacen. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, duda, cualquier cosa, háganlo de forma escrita a través del chat, ¿verdad? Que la plataforma lo permite y que yo con el mejor de los gustos lo voy a contestar. La postura de ustedes durante la clase, y no solo en educación física, sino en todas, debe ser bien sentados. ¿A qué nos referimos a bien sentados? Que nuestra espalda está pegada, por decirlo de esa forma, a la silla, ¿verdad? Está recostada. De igual manera, estoy sentado cubriendo la mayor superficie posible de la silla, no de lado. Mis piernas no están cruzadas, sino que están, digamos, cómodas, igual mis brazos, y atento a que si hay alguna duda o quiero hacer una anotación, pues tengo el bolígrafo, lápiz y el cuaderno a la mano. Sus piernas deben estar bien flexionadas, pero no cruzadas. Así que a eso nos referimos cuando hablamos de que tienen que tener una buena postura. También
pedirle, ¿verdad?, a las personas, si es que las hay en sus casas al momento de recibir sus clases, que no se acerquen o que eviten hacer ruido para no distraer la atención que ustedes tienen en la clase. La concentración es algo muy importante, ya lo hemos tocado en la clase en educación física y aplica para las actividades cotidianas, más aún en una clase. Que yo tenga mi mente el 100% metida en una clase durante 45 minutos no es fácil, no es fácil. Y eso sucede que de repente yo divago y me desconcentro. Entonces no, por eso les pedimos a las personas que se alejen y de igual forma si tienen mascotas, tenerlas en un lugar donde no genere distracción y que les permita a ustedes estar 100% concentrados en la clase. Tienen que hacerlo. No deben de comer ni beber nada durante la misma, si lo van a hacer es antes o después. Primero porque no se ve bien y segundo porque evitan tener un posible accidente. Así es que bien por los que siguen las indicaciones. Y por último, no deben de hacer capturas de pantalla. Esto lo remarcamos porque está regulado en el libro de la familia, en los manuales de convivencia, y es exponerse a una posible sanción si incurren en esta falta. El sustento se encuentra ahí en el libro de la familia, así que por favor no lo hagan. Sigan indicaciones y déjense ayudarnos. Con respecto a las evaluaciones, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado en otras clases, lo vamos a hacer siempre. Dividimos nuestra nota en 3. La actitud, que está asignada al 10%, las actividades, que son el 60%, y el 30%, que responde a la prueba objetiva. La prueba objetiva es la semana de exámenes. Las actividades son todos los cuestionarios que ustedes resuelven durante ese periodo de unidad. Y la actitud es estar en las clases, ¿verdad? Responder, el saludo, el estar atento, el cumplir, ¿verdad?, con el horario. Así es que bien por los que lo cumplen, ¿verdad?, por los que lo hacen como debe ser. Ahora, si tienen preguntas, ya lo saben, ¿verdad? Utilizar la plataforma que tiene el chat es bien fácil. A veces en el momento no lo puedo contestar, pero sí trataré de la forma más rápida en hacerlo. Antes de terminar, también quiero hablarles un poquito sobre el contenido de la clase de esta semana, que es lateralidad. Si buscamos un concepto que defina o que explique lateralidad, vamos a ubicarnos en que esta lo que muestra es que la mayoría de personas tenemos definido ya un lado fuerte o que utilizamos más. Y esto se ve en nuestros primeros meses de vida, cuando atrapamos o utilizamos más una mano que la otra. Ahí nosotros nos estamos como definiendo lateralmente hablando. O somos derechos o somos izquierdos. Y ahí es donde nosotros tenemos como personas, poco a poco, las personas adultas le van a ir orientando a los bebés el hecho de manipularlo con las dos manos, porque eso les da ventaja. Una persona que puede utilizar ambas manos, pues tiene ventaja sobre alguien que solo utiliza una. Ese sería un concepto, y la definición pues es una capacidad, ¿verdad?, que tenemos todas las personas para poder utilizar un lado de nuestro cuerpo, un lado preferentemente del otro. Esa preferencia es la que define lateralidad, y no solamente en las manos, sino que también está cuando vemos, cuando escuchamos o cuando utilizamos nuestras piernas. Ahí es donde nosotros observamos la lateralidad. Hay dos teorías que nos dicen cómo se obtiene esta. Una es a través de nuestro cerebro, ¿verdad? Hay una parte del hemisferio que tiene más dominio, más control sobre el otro, y eso es lo que determina nuestra lateralidad. Nuestra lateralidad quiere decir que es de tipo genético. Y el otro es de acuerdo al modelo, la forma en que nosotros nos comportamos y cómo lo hemos ido aprendiendo. Esto viene a definir cómo nosotros nos volvemos más hábiles con un extremo que el otro de nuestro cuerpo. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien se fractura y está en una edad, digamos, antes de los 11 años,
se fractura el brazo derecho y él escribía antes de la fractura con la mano derecha, a veces las personas se obligan a sí mismas a desarrollar la habilidad en la otra mano. Y yo conozco personas que escriben con ambas manos. Entonces, eso ya no es genético, sino que es más que todo por aprendizaje, que la persona a raíz de una necesidad la desarrolla. Y eso es lo que sucede en baloncesto. Cuando alguien es muy hábil con la mano derecha en su rebote, pues el profesor tiene que estar atento a desarrollarle la otra parte o la otra mano para hacerlo un jugador más completo, igual en el fútbol. Imagínense un jugador que solo patee con un pie, tiene desventaja y hasta se ve mal cuando se junta con otro jugador que utiliza ambos pies para llevarla, para conducirla, pasarla, tirar, igual con las manos, o sea, o en voleibol, que alguien que remata con la mano derecha y también remata con la mano izquierda, o sea, tiene una ventaja muy significativa. Y ahí es donde se cumple la segunda teoría de las que definen la lateralidad en nuestro cuerpo. Una, si proviene de nuestros genes, y dos, si es producto de un aprendizaje. Y ahí el ejemplo de la fractura. Por eso se mantienen esas dos teorías y ambas pues se complementan. Casi siempre yo me inclino más por la genética porque esa es la que predispone nuestro cuerpo. Y la otra pues se hace en base a la práctica y a la necesidad. Pero si no existe esa predisposición es más difícil. O sea que hay como una especie de mezcla de ambas. Lo otro es que por eso la lateralidad se debe de trabajar bastante en las edades pequeñas. Y aquí es donde la educación física se vuelve importante si han recibido esta materia cuando ustedes estuvieron en el kinder. Porque en el kinder, a través del juego, uno como profesor puede ir desarrollando esta habilidad y en detectar si una persona va a tener una inclinación hacia la mano derecha o hacia la mano izquierda o a los pies, porque también sucede que alguien escribe con la mano derecha pero le pega con la pelota al pie izquierdo, entonces tiene una lateralidad cruzada, le llamamos nosotros, pero se puede trabajar, se puede desarrollar y se puede adquirir la habilidad en ambos pies o en ambas manos, de acuerdo al deporte o a la necesidad o a la actividad que se realice en esas edades. Pero eso se logra antes de esta edad. Después de los 11 años ya es más difícil. No es que no se pueda lograr, sí, sí se puede, pero es más complicado, es más difícil. Entonces, con estos jóvenes hemos explicado un poco sobre el contenido que tiene esta semana, es lateralidad, y toda la información que hemos proporcionado hasta ahorita está más ampliada en la lectura comprensiva, así que por favor léanla, que además de que les va a dar información, pues les va a permitir resolver mejor el cuestionario. En el cuestionario ustedes tienen 5 preguntas con 4 posibles respuestas. Una es la correcta, que es la que deben identificar y marcar, ¿verdad? En la pregunta 1 habla más que todo sobre la definición de lateralidad, tienen que ubicarla. En la pregunta 2, ¿cómo se define la lateralidad en las personas? Ya lo acabamos de decir. En la pregunta 3, la edad máxima, pues hablamos de la edad en la que se puede desarrollar estabilidad con mayor facilidad, así se diría. Y la pregunta 4, ¿qué parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? O qué órgano es el que la desarrolla? Está en esa pregunta y la última que habla cómo afecta en el desarrollo de los seres humanos. Entonces, con estos jóvenes finalizamos la clase de esta semana que lleva como nombre lateralidad y que tiene como correlativo el número 21 y pues esperando de que puedan hacerlo de la mejor manera, me despido de ustedes y lo dejamos hasta la próxima semana. Así es que pasen feliz día y cuídense mucho.